Continuando con la investigación acerca del ex cura Carlos Ibáñez, una catequista que trabajó con Ibáñez, preocupada por el caso, contactó con La Nación Investiga para dar su versión. La catequista afirma de que exponentes de la Iglesia Católica ya sabían de que Ibáñez estaba suspendido como sacerdote y que contaba con algún antecedente judicial. El padre Carlos Ibáñez celebraba misa entre los años 2009 y 2010 en la comunidad de Cacupemí, el barrio Molino de la ciudad de Luque, ¿verdad? Yo en esos años, ¿verdad?, fui parte de la iglesia, estuve trabajando ahí, sirviendo en varias comunidades, en varias capillas, y fue ahí donde me tocó conocer al padre Carlos Ibáñez. La forma en que Carlos Ibáñez ingresa a la comunidad es muy peculiar. El padre Carlos Ibáñez se fue a una peluquería, ¿verdad?, a cortarse el pelo. Ahí le conoce a la señora de la peluquería, y esta le facilita sus datos a la secretaria de la parroquia, porque normalmente para los casos de reemplazo es muy difícil conseguir sacerdotes muchas veces, ¿verdad? Entonces a través de eso él llega a la parroquia de San Miguel Arcángel, empieza a reemplazar a nuestro párroco haciendo misas. El párroco al cual se refiere la catequista es el ex cura Antolín Valenzuela, quien accede a una entrevista telefónica con La Nación y coincide con la versión de que Ibáñez llegó a la comunidad luqueña recomendado por algún desprevenido feligres. Padre, ¿y cómo llegó él? ¿No te recordás cómo llegó él? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Eso es lo que y yo estuve haciendo memoria. Dije yo, alguien le trajo por lo visto algún feligrés que se encarga un poco de ver sacerdote, ¿verdad? Generalmente los feligreses, los coordinadores y compañía buscan un sacerdote para cuando yo no había estado, yo no había poder, ¿verdad? O el sacerdote no había poder, ¿verdad? Generalmente es así, ¿verdad? ¿Eso fue en qué año, padre? Y ahora sí, yo salí de ahí 80, a ver, 2000, hasta 2010 estuve ahí. ¿Y él estuvo? Sí, y habrá sido el 2009 por ahí, yo creo. 2009. Habrá estado. Él celebraba misas, primera comunión, participaba de las solemnidades propias de la iglesia, procesiones, daba la comunión, hacía confesiones, todo lo que es propio de su ministerio sacerdotal. A nosotros ya se nos decía nomás que ya iba a venir él directamente porque el padre no podía. Pero después ya fue de forma constante la presencia del padre Carlos Ibáñez en nuestra comunidad de todos los domingos. Tal vez la constante presencia de Ibáñez en la comunidad de Luque llamó la atención de algunos religiosos que aparentemente conocían su pasado, sus problemas con la justicia y alertaron a los catequistas. En el año 2009, ¿verdad?, son los propios sacerdotes y otras personas muy allegadas a la iglesia nos cuentan que él tenía denuncias por acoso en la iglesia y que tenía prohibido celebrar misa y otro tipo de celebraciones propias de la iglesia católica, ¿verdad?, donde nosotros nos alarmamos a las personas que nos llegamos a enterar de eso, tratamos de corroborar las denuncias. Tras la denuncia realizada por algunos religiosos, desde la comunidad decidieron prestarle especial atención a la manera en que Ibáñez llevaba sus labores como sacerdote. En base a lo que ya nos dijeron y que como venía de sacerdotes, que en la denuncia muchas veces que ellos ya conocían el caso, entonces tuvimos más cuidado, vamos a decirlo. Una situación en particular llamaría poderosamente la atención de la catequista, que decide, tras este episodio, denunciar la actuación de Ibáñez. El padre Carlos Ibáñez manifestó que quería hacer una formación, ¿verdad?, un retiro para los monaguillos, para lo que es el área de la liturgia y todo eso, ¿verdad? Cuando yo le consulto al padre de qué fecha nos iríamos, ¿verdad?, incluyéndome yo como parte del grupo, el padre manifiesta que iría él solo con los monaguillos. Entonces ahí normalmente nosotros muchas veces por obediencia nos limitamos a seguir lo que los sacerdotes nos indican, ¿verdad?, porque son ellos los que están al mando en ese momento dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces nada más que callé, le dije que sí, que iba a ver el lugar donde me alarmé más teniendo en cuenta las denuncias que ya nos habían comentado. En ese caso, al tener esos dichos del padre Carlos Ibáñez, yo consulté con otros sacerdotes. Uno de los sacerdotes a los cuales pide consejo esta catequista es el padre Gumersindo Caputo Segovia, quien le recomienda hacer una denuncia ante el arzobispado de Asunción. Hoy, Caputo Segovia está acusado de abuso sexual contra menores por la propia Iglesia Católica Paraguaya. Ellos me manifestaron que debía llamar a la Cancillería del Arzobispado, que estaba a cargo en ese entonces del padre Narciso Velázquez. Cuando yo llamo a la Cancillería, pido hablar con el padre Narciso
con el canciller del obispo, me comunican con él, yo le comento a él el caso, todo lo que que él estaba celebrando misa, que él tenía esas denuncias que nos comentaron y que yo estaba preocupada, ¿verdad? El padre me pide todos los datos del padre Carlos Ibáñez, me pide su teléfono, me pide que él celebraba, todas esas cosas. Y después de haberle dado todos yo los datos, me dice que la conversación nunca existió. Narciso Velázquez era el canciller de la Arquidiócesis de Asunción en el año 2009. Hoy es el rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Al ser consultado sobre el caso Ibáñez en el programa Caro Cruz de Unicanal, fue categórico al negar conocer a Ibáñez. Jamás he escuchado hablar del padre Ibáñez. Sin embargo, al día siguiente del programa, el equipo de La Nación Investiga lo aborda a Narciso Velázquez para preguntarle por el caso Ibáñez. En esta ocasión, llamativamente, Velázquez ya cambia su versión. Nunca escuché hablar de Ibáñez. Y la verdad que ahora sí, dentro de estas publicaciones que se están dando, me suena un poco el nombre, pero no tengo certeza real de que nunca haya oído hablar de él. No puedo decir No eso. recuerda si... No. Ahora duda, pero usted afirmaba que nunca escuchó hablar de él en Unicanal. Jamás he escuchado hablar del padre Ibáñez. Al ser consultado sobre la llamada de denuncia de la catequista, también niega tajantemente, como lo hizo en Unicanal, haber recibido este tipo de denuncias contra Ibáñez. Nosotros tenemos el testimonio de una catequista que afirma que ella le denunció al canciller del pastor Cuquejo en el 2009, que era usted, y que usted recibió la denuncia, que le escuchó, que ella denunció que había un padre Ibáñez de abuso y que usted le dijo que esta conversación nunca existió. No es cierto. Ese tipo de frases no existe conmigo. Yo no tengo ese tipo de frases con ninguna persona, y mucho menos cuando hay de por medio una actuación dentro de la tarea que yo tengo. ¿No le suena, si por ahí hace memoria, a Pablo Molino Luque, donde él estuvo, el padre y las catequistas llamaron a denunciar? No tengo absolutamente. Porque según ellas manifiestan, usted la atendió, usted le dijo esta conversación nunca existió, y 22 días después, un mes después, se le prohibió al que era párroco, porque él se iba a reemplazarle al párroco de la capilla, y por orden de la arquidiócesis se le prohíbe a Ibáñez en el 2009 hacer misa. No, esas acciones no tengo. Ya ha pasado el tiempo, casi 15, 20 días, más o menos nuestro párroco nos llama a una reunión a todos los responsables, nos llama a gente, a los responsables de cada comunidad, a la gente que estábamos trabajando, y nos manifiesta de que el padre Carlos Ibáñez no podría celebrar misa, no podría hacer charlas, no podíamos celebrar nada dentro de la comunidad, que él ya no iba a trabajar con nosotros, que fue una orden del arzobispado. Lo que plantea la catequista coincide con lo que expone el ex párroco Antolín Valenzuela, en el sentido de que en el 2009 Ibáñez ya fue suspendido por una parte de la iglesia, es decir, ya conocían su caso. Y yo recibí una orden del arzobispado que él no estaba habilitado. ¿Quién es el arzobispo que te dio esa? ¿No te recuerdas? Y en la época de Cuquejo, ¿verdad? Cuquejo. Cuquejo, ahí su... ¿Cómo era? El secretario canciller, el... ¿Cómo? Padre, ¿cómo? Narciso. Espera, ¿cómo? Sale mal. ¿Quién te llamó? Narciso, me dijo, el padre Narciso. La duda que se plantea es, si Narciso Velázquez dice que no recordaba hablar de Carlos Ibáñez, ni que recibió una denuncia en su contra, ¿por qué se reúne con el entonces cura párroco Antolín Valenzuela? Para informarle de que Carlos Ibáñez estaba suspendido, por lo que ya no podía seguir desarrollando actividades sacerdotales en la comunidad religiosa de Luque. ¿Cómo te dijo, padre? O sea, que ¿cómo te llamó y te dijo? Y él, nos encontramos en una reunión, me dijo, a vos te ayuda un sacerdote fulano, ¿verdad? Y siempre dije, no, él no está habilitado en la diócesis y no puede celebrar. Narciso Velázquez, ¿qué cargo tenía y en qué año fue eso? Y habrá sido en ese año, de 2009, creo que fue 2009. Estuve como canciller de la Arquidiócesis de Asunción. ¿El 2009? Estuve desde el 2009. Desde el 2009 en adelante. ¿Y en dónde te encontraste con Narciso? ¿En dónde te encontraste con el padre Narciso Velázquez y qué cargo tenía? Y en una reunión, creo que fue en el seminario metropolitano. Padre, ¿y qué te dijo él de Ibáñez? Que había un... Y él no está habilitado, y punto, ¿verdad? No está habilitado, vos tenías que ir a hablar con el obispo, ¿verdad?
Ya, ¿y eso fue verbal nomás o hubo un documento así? Verbal nomás. Ah, solo Sí, verbal. verbal. ¿Y después de cuánto tiempo le comunicaste a Ibáñez, al padre Carlos Ibáñez, que no vaya más? Y enseguida, creo que fue esa semana. A pesar de todos estos elementos, las autoridades de la iglesia no iniciaron una investigación contra Ibáñez. Simplemente se guardó la situación bajo la alfombra y se pidió incluso a los catequistas que engañen a sus propios feligreses sobre el paradero de Ibáñez. Y al solicitarle la respuesta al párroco de qué íbamos a decirle a la feligresía, nos dice que le digamos que viajó al interior y que ya no va a trabajar más en nuestra comunidad.